nuevamente doy las gracias por la invitación. Saludo a todos los hermanos y amigos que se están conectando a esta reunión de enseñanza y también de predicación del Evangelio. Es un gusto estar con ustedes, hermanos, nuevamente, y espero que estén todos bien por la gracia de nuestro Señor. Vamos a leer un primer pasaje en Hebreos, el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, en el verso 11, a modo de introducción. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En esta tarde quisiera compartir uno de los sacrificios que hay en el Antiguo Testamento y que es un tipo acerca de la persona del Señor Jesucristo, y es lo que se menciona ahí en el verso 13, que es las cenizas de la becerra. Las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Este es un sacrificio particular que había en Israel para poder limpiar a aquellos que estaban inmundos o que se hacían inmundos. Y esto tiene su tipo en Números, en el capítulo 19. Si vamos al cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 19, tenemos este sacrificio muy particular que tiene relación con una becerra, que tiene relación con una vaca. Y vamos a leer el capítulo completo, para que aquellos que no conocen de este sacrificio, cada vez que vuelvan a leer Hebreos, el capítulo 11, y cuando se mencionan las cenizas de la becerra, se corresponde a este sacrificio que aparece en Números, el capítulo 19, que se le conoce como la vaca alazana, o la vaca roja, un sacrificio que tenía el pueblo de Israel. Como bien a grosso modo, como idea general, para que podamos entender aún más la lectura, este sacrificio tenía relación con el peregrinar del pueblo de Israel cuando estuvo vagando por 40 años en el desierto a causa de su incredulidad. ¿Y cuál era la razón? La razón, o específicamente, estaba dado para todos aquellos que tocaban a algún muerto, algún cadáver, o algún utensilio que ese muerto tenía una vez de muerto. Y se menciona muchas veces, ahí por ejemplo el verso 11, el que tocare cadáver, el versículo 14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Entonces, todo esto está relacionado, todo este sacrificio está relacionado para los israelitas cuando estaban peregrinando en el desierto, específicamente cuando alguien llegase a tocar un cuerpo muerto o algún utensilio de aquella persona que moría. Aquel que tocaba muerto, aquel que tocaba algún utensilio, a la tienda inclusive, a una espada, dice por ahí, de alguien muerto, se hacía inmundo. ¿Qué debía hacer? Bueno, veámoslo para la lectura. Dice así, Números capítulo 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito
diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o una vaca roja, rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre en ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hasta hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo por 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En breves palabras, si pudiésemos resumir lo que era el sacrificio, era tomar una vaca roja, una vaca alazana, la cual debía ser degollada, se recibía parte de la sangre, la cual se rociaba afuera del tabernáculo, no se hacía el sacrificio en el lugar del holocausto, en el altar del holocausto, se rociaba la sangre sobre la parte externa del tabernáculo, y la vaca luego debía ser quemada.
y una vez quemada, con todo, con su cuero, sus partes internas, e inclusive con su sangre, una vez que se quemara toda la vaca, se debía recolectar toda la ceniza de aquel holocausto. Y esa ceniza le serviría al pueblo de Israel para mezclarla luego con aguas corrientes, aguas que se dejaban caer, agua que se vertía sobre la ceniza de la vaca. Y ese compuesto de ceniza con agua corriente, eso es lo que se rociaba finalmente sobre aquel que había tocado cuerpo muerto, algún cadáver o algún utensilio de aquel que había muerto. ¿Por qué? Porque aquel que cometía esa acción, ya sea en forma consciente o inconsciente, quedaba inmundo. Quedaba inmundo. Y al tercer día debía ser rociado con esta agua. Y esto es lo que hacía de él que fuera limpio delante de Dios. Y uno puede ver aquí cómo estas ceremonias tan específicas para algunos ciertos pecados que cometía el pueblo, uno puede ver aquí la santidad de Dios. Porque hoy estamos, el pueblo de Dios, los creyentes, hemos sido libres de toda la esclavitud que la ley hacía al hombre. Imagínense, si nosotros estuviésemos con alguien muerto, no efectuamos esta ceremonia, no, porque Cristo nos libró de todo lo que era la maldición de la ley, de tal forma de que su sacrificio es perfecto, aún no solamente para librarnos de el pecado externo, porque esto era una ceremonia externa que se hacía, sino que, como hemos leído en Hebreos, la sangre de Cristo es mucho más que la ceniza de la becerra, porque de eso estaba hablando el escritor allí a los hebreos, de que si las cenizas de la becerra podía hacer limpio ceremonialmente a los israelitas en aquel tiempo, cuánto más, dice el autor, cuánto más la sangre de Cristo no solamente nos hará limpios del pecado en su forma exterior, sino que de lo más profundo en nuestras conciencias. La sangre de Cristo es mucho más valiosa, su sacrificio es mucho más valioso y precioso que el sacrificio de esta vaca alazana, de lo que podía hacer estas cenizas de la becerra para poder limpiar a aquel que era declarado inmundo. Eso es bien en general lo que tiene relación con este sacrificio. Ahora bien, lo primero que llama la atención, y como dije, y quiero dar énfasis en esto, el sacrificio en particular tiene relación cuando alguien tocaba un cadáver. Lo leímos ahí, versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Versículo 13, se vuelve a repetir, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare. Versículo 14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre a la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Inclusive, mire, no sé si le llamó la atención ahí, cuando si había un recipiente que estaba, el 15, y toda vasija abierta, cuya tapa no estaba bien ajustada, debía ser inmunda. Y versículo, no, creo que esas son las menciones, el versículo 22, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Entonces, todo este sacrificio gira en torno a aquel que tocaba algún cadáver, a alguna persona muerta, o algún utensilio que ese cadáver, esa persona había dejado en su tienda. Lo interesante de este sacrificio es que es un sacrificio que no se encuentra en el libro de Levíticos. En Levítico están todos los sacrificios para el pueblo. A ver, ¿de qué nos habla Éxodo? Sabemos muy bien que Éxodo nos habla de cómo el pueblo que estaba esclavo en Egipto es sacado de Egipto para ser conducido a una tierra que Dios le iba a mostrar a Moisés. Camino de 3 días, dice, ustedes debían ir y haremos sacrificios a Jehová y adoraremos. Y de eso nos cuenta el libro de Éxodo, y que en su mayoría
habla también del tabernáculo y de todos la forma en que se iban a realizar estos sacrificios para estar en comunión con Dios. Ahora, Levítico presenta mayoritariamente las leyes, los sacrificios y los rituales que el pueblo debía tener, no solamente en el desierto, sino para todo el resto de su historia. Lo siguieron practicando ya establecidos en la tierra de Canaán, y los judaizantes hoy en día lo siguen practicando. En cambio, el libro de Números, relata el peregrinaje del pueblo en el desierto. Sin ir más lejos, si uno echa un vistazo en el capítulo anterior, habla de, en los capítulos anteriores, habla de cómo el pueblo va peregrinando por el desierto. Y si uno ve el pasaje que sigue, en el capítulo 20, por ejemplo, se habla ahí de cuando Moisés golpea la roca, ¿cierto? Y el pueblo murmura contra Moisés, y que es el tiempo en que el pueblo está peregrinando en el desierto. ¿Por qué este sacrificio específico de tocar hombre muerto u utensilio de él? ¿Por qué está en este libro de Números? Porque los israelitas, en su peregrinar por el desierto, estaban expuestos a tocar algún cadáver. Recuerde que aquí están peregrinando, están vagando por 40 años en el desierto por su pecado de incredulidad, y peregrinan bajo el juicio de Dios, porque esa fue el castigo de Dios a aquella generación que había salido de Egipto, que iban a morir en el desierto, inclusive Moisés, y exceptuando a Josué y Caleb. Mire, aquí, ya que estamos aquí en Números, en el capítulo 32 de Números, un par de páginas más adelante, el capítulo 32 y el versículo 12 dice, el 11 dice, el 10 mejor, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Cuántos murieron en el desierto? Capítulo 11, versículo 21, dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Si usted saca una cuenta, en 40 años, saque la cuenta, 600,000 y divídalo por los 40 años, y después divídalo por 360 días que tenía el calendario judío. ¿Sabe cuántas personas en promedio nos da que morían al día? 40 personas. ¿Se puede imaginar? En aquel grupo tremendo del pueblo de Israel vagando por el desierto, 40 personas morían hoy y mañana 40 más, en que sus hijos y sus nietos debían ocuparse de aquello. De más está decir las veces en que muchos, en un solo evento, murieron por el juicio de Dios, como aquellos 23,000 que dice allí Primera de Corintios, el capítulo 10, Primera de Corintios 10, donde dice allí el texto, el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. 23,000. Entonces, este era un tema preocupante para el pueblo de Israel. Estamos aquí en Números, capítulo 5, verso 2, dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Capítulo 6, verso 6, dice, todo el tiempo que se aparten para Jehová no se acercará a persona muerta.
capítulo 9, verso 6. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y el capítulo 31, verso 9, 31, 9 de aquí mismo en Números, se da cuenta que todo esto está dentro de lo que es el contexto general de Números, que es el peregrinar del pueblo en el desierto. 31, 19 dice, y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Entonces, este era un tema preocupante, porque todos los días moría gente, todos los días moría pueblo y se encontraban con un muerto que debían atenderlo, debían sepultarlo, debían tomar sus posesiones, y aquellos que tomaban contacto con esta persona muerta quedaba inmundo. Por eso esta ley y esta ceremonia que los hacía inmundos delante de Dios, así le da relevancia a lo que es la santidad de Dios y de cómo Él ejecutaba juicio antes de que viniese Cristo. Aquel que tocaba muerto era inmundo. Hoy día, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué algún familiar que fallece, por ejemplo, lo vestimos y ninguna ceremonia tenemos que hacer? Bueno, porque la sangre de Cristo es toda suficiente y nos ha limpiado de cualquier inmundicia que pudiésemos tener. Ahora bien, esta es la aplicación o la enseñanza que podemos sacar hoy nosotros, porque recuerde que voy a ir yo solo ahí a el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10. Recuerde que somos enseñados a lo siguiente, que todas estas cosas, está hablando ahí Primera de Corintios capítulo 10 acerca de la experiencia de Israel en el desierto, de cuando leímos ahí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, y habla de otros eventos que ocurrieron también en el peregrinar de Israel. Y dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Estas cosas están como ejemplos para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué tenemos todas estas ceremonias? ¿Por qué tenemos toda la experiencia de Israel en el desierto? Quedaron como ejemplo para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que podemos sacar acá? Aparte que, como vamos a ver, se ve un tipo precioso acerca de la persona de Cristo en su sacrificio por nosotros. Bueno, si los israelitas estaban expuestos cada día a tocar cuerpo muerto o cualquier utensilio de ellos, esto nos hace pensar, hermanos, en nuestro propio peregrinar en este mundo. Cómo nosotros mismos también estamos expuestos cada día a caer en pecado. Y cuán fácil es caer en pecado. Debemos reconocer eso. Porque si alguno dice que no tiene pecado, como dice ahí la epístola en Juan, miente y hace a Dios mentiroso. Pero tenemos la gracia de Dios, una gracia abierta, una gracia dispuesta para que cual creyentes que estamos expuestos a pecar todos los días, así como los israelitas que peregrinaban en el desierto y estaban expuestos a tocar siquiera un utensilio de aquel que había muerto y se hacían inmundos, así también nosotros estamos expuestos cada día a caer en pecado, Pero tenemos la gracia abierta de Dios, esta gracia que emana de la cruz, donde el creyente es llamado a que si cae en pecado, esta gracia, ¿en qué consiste? A que el creyente puede confesar su pecado, darse cuenta de que ha caído, y al momento en que se da cuenta de que ha caído, confiesa a Dios su pecado. Y por la sangre de Cristo, mirando Dios el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, sí, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos de toda maldad. Nuestros pecados ya han sido perdonados, ya han sido borrados delante de Dios, pasados, presentes y futuros, pero seguimos en un cuerpo de muerte, donde Pablo dice
que al considerar este cuerpo de pecado, él se da cuenta de que el mal está en él. El mal está en él. Y él, queriendo hacer lo bueno, no lo puede hacer. Ahora, no está de más decir que el pecado en el creyente es cual un accidente, un accidente. No, el creyente no está en la práctica habitual del pecado. Si alguien está en la práctica habitual de cierto pecado o de pecados, examínese. Puede que no esté en la fe, porque el pecado en el creyente es un accidente. No está pensando en pecar. Así como usted cuando sale a la calle y tiene un accidente y se tropieza, por ejemplo, usted no sale a la calle pensando en que va a tropezar. Por eso se le llama accidente, un evento que no estaba dentro de los planes. Bueno, de hecho, se habla en la Escritura de que aquel que cae en pecado, ahí en ese momento se viene a dar cuenta de que ha pecado. ¿Y qué debe hacer el creyente cuando se da cuenta de que ha pecado contra el Señor? Debe confesar el pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, así como los israelitas estaban expuestos a tocar muertos y a ser inmundos y a ir a las cenizas de la becerra para poder estar a cuentas con Dios, así también el creyente está expuesto a caer en pecado. Tenemos la gracia, esa es la gracia de Dios. Ellos también tenían la gracia. ¿Sí? Si bien estaban en la época de la ley, siempre hubo gracia de parte de Dios para su pueblo. Ahora, tenemos la santidad de Dios por un lado, en que vemos que Él, siendo el santo de los santos, el impecable, que no tolera el pecado delante de su presencia, la muerte misma es la maldición del pecado. Entonces, ¿cómo no será para Él entonces que la misma muerte la tenga por inmunda? Ellos servían a un Dios vivo, y aquí me estoy refiriendo al hecho de por qué tenían que hacer un sacrificio por tocar a alguien muerto, o por tocar algún utensilio de alguien que había muerto, porque, repito, la muerte es la maldición por el pecado. Y ellos servían a un Dios vivo, diferente a los dioses paganos, que tenían boca y no hablaban, oídos y no oían. Por lo que servir a un Dios viviente, y ante la sola presencia de un cadáver entre ellos, esto era ajeno a lo que ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Así, como señala un autor, la presencia de un cadáver, que a los pocos días se iba a descomponer, la presencia de un cadáver era incompatible con la santidad de Dios, el cual exigía pureza de parte de él. Así también, hermanos, repito, en nuestro peregrinar estamos ante la facilidad cada día de caer en pecado. Ya hemos dicho de que cualquiera estaba expuesto, dice el verso 16, cualquiera. Desde el sumo sacerdote, pasando por los sacerdotes, pasando por los levitas, por los coatitas, por todos los que ayudaban en el tabernáculo, por el pueblo, por los jefes principales de cada tribu y por el israelita común y corriente, todos estaban expuestos a caer. Cualquiera, dice, cualquiera que tocare, desde el sumo sacerdote hasta el israelita común. Todos estaban expuestos. Un hombre podía cavar en un campo o ahí en el desierto y toparse con restos humanos, o arar y encontrar un cuerpo muerto accidentalmente. De inmediato era inmundo. ¿Cuán frecuente era? Pero igual de frecuente como las ocasiones de contaminación que enfrentamos nosotros en nuestras propias conciencias. Pues en el mundo que nos rodea estamos siempre expuestos a pecar y contaminar nuestras conciencias ante Dios, que es lo que leímos allí y que es el sentido que leímos allí en Hebreos. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Tenemos una vaca roja? No. Tenemos a Cristo, un sacrificio mucho mejor que la vaca roja, la cual es sombra, la vaca es sombra de el sacrificio de Cristo para la purificación de nuestras conciencias. Ahora, echemos un vistazo a las características de esta vaca rápidamente
porque las características de ella, como tipo de Cristo, nos habla acerca de Cristo en su sacrificio. Como leímos ahí, repito, en Hebreos, cuando está hablando el escritor y está haciendo esta especie de símil, de comparación, y habla de las cenizas, y las cenizas de la becerra podían hacer limpios a aquellos que eran inmundos, lo compara con la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas? La vaca roja es figura, es un tipo de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características? Dice el verso, donde leímos el verso 2, di a las hijas de Israel que te traigan una vaca. La vaca es un animal manso. La vaca, aquel que pastorea, aquel agricultor, toma la vaca y queda donde la deja. No es un animal de difícil manejo. Esto nos habla acerca de la mansedumbre de Cristo, de su humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El hecho de que sea roja, una vaca alazana o una vaca roja, ¿se acuerda ahí el pasaje de Isaías capítulo 1? Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos habla de la necesidad de un sacrificio a través de esta vaca en particular para hacer limpio a aquel que ha sido declarado inmundo. Y dice además, perfecta, no debía ser coja, no debía tener algún hueso fracturado, no debía tener alguna diferencia en sus orejas, en sus ojos. Debía ser perfecta, que no haya falta, dice, que no haya falta, no. Nos hace pensar en Cristo. Él fue sin pecado, el señalado entre 10.000, en quien no hubo engaño en su boca, aquel que no cometió pecado, aquel que no hizo pecado. Y además debía ser sin la cual no se haya puesto yugo. Nunca debía haber sido enyugada esta vaca. Nos habla de Cristo porque Él es libre, Él fue libre de cualquier servidumbre al pecado. Él fue santo. El único yugo que tuvo Cristo fue la sumisión a su Padre, como dice allí el libro de Hebreos. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y debía ser, como dice el verso 3, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Debía ser llevada, es decir, sumisa, no opuso ninguna resistencia. Fue la víctima inocente que murió por la inmundicia del pueblo. El sacerdote la hará degollar. El mismo sacerdote, Cristo mismo, es el sacerdote y también la víctima. Y debía ser, como dice el verso 3, y la hará degollar en su presencia. Que nos habla de aquellos sacrificios donde se debía degollar de inmediato a la víctima, al animal. Nos habla de una muerte violenta, una muerte rápida, así como Cristo, del cual se señala que se le quitará la vida al Mesías, que fue cortado de la tierra de los vivientes. Es decir, Cristo en su muerte sufrió también una muerte violenta en manos de sus malhechores, aunque sabemos, ¿cierto?, que Él entregó su vida voluntariamente. Pero visto desde el punto de vista de los hombres, fue ciertamente cortado de la tierra de los vivientes, quien de huella a otro, porque Él no entró Cristo no entró en funciones sacerdotales sino hasta después de su muerte. Entonces, quien lo degolló no es el mismo sacerdote, porque dice, la hará degollar en su presencia. La hará degollar en su presencia. Entonces, Cristo fue allí en la cruz donde Él entregó su vida, No es que Él fue perdiendo su vida en el camino, ninguna víctima de hecho, ningún sacrificio, hermanos, y esto quizás es algo bien práctico, y a lo mejor nos alejamos un poco, pero quiero dar énfasis a esto. No hay ningún sacrificio en la antigüedad donde se haya visto a una víctima que
haya ido al altar ensangrentada. La víctima llegaba al altar y es allí donde moría. Cuidado, hermanos, cuando nos referimos al sacrificio de Cristo, cuando se habla, inclusive en algunos himnos, rostro divino ensangrentado, ¿qué es eso? ¿Se ve algún tipo de algún sacrificio en el Antiguo Testamento de que se haga realce en los evangelios acerca de la sangre de Cristo antes de que el soldado tomara la lanza y traspasara su costado? No se habla de sangre. No se habla de la sangre en su sien por las espinas. No se habla de la sangre del azote. No. El Espíritu Santo enmudece. Y si el Espíritu Santo enmudece, ¿quién soy yo para realzar la posible sangre de Cristo que pudiese haber derramado antes de que el soldado traspasara su costado? Solamente se habla de sangre literal cuando el soldado abrió el costado. No. Las víctimas, como tipo de Cristo, no iban ensangrentadas al altar. Su vida era quitada allí en el altar. Así como Cristo entregó su vida con pleno vigor allí en la cruz, gritando y exclamando a viva voz, con todo el vigor de su fuerza, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a viva voz, con gran voz, con una voz mega. Esa palabra gran voz es la palabra mega voz, como un megáfono que se escuchó en todos los que estaban presentes. Sí. No, Cristo no fue desangrándose allí hasta llegar a la cruz. Él entregó su vida con el 100% de su vigor y con su mente totalmente clara. Y fue sacrificada, era sacrificada a diferencia de otros sacrificios, donde todos los sacrificios eran realizados allí en el altar del holocausto. Este sacrificio en particular fue realizado fuera del campamento. Debía ser, como dice el verso 3, la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia, lejos del altar del holocausto, lejos del lugar santo y santísimo, porque era un sacrificio por la inmundicia del pecado. Así también Cristo, Él sufrió fuera del campamento, como dice Hebreos capítulo 13. Cristo llevó el vituperio y el desprecio de los hombres fuera del campamento, saliendo de las puertas de Jerusalén, saliendo de la religión, saliendo del pueblo. ¿Osaremos pretender recibir las bendiciones de la cruz estando dentro del campamento con todo lo que ello implica? ¿Osaremos pretender recibir bendiciones en la cruz sin llevar el vituperio de Cristo? Ahora, la sangre, como dice el verso 4, se debía tomar parte de la sangre, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. 7 veces. Una sangre rociada. La sangre rociada en los sacrificios implicaba expiación, como dice el verso 9. Al final, dice, para el agua de purificación es una expiación. La palabra expiar es la palabra cubrir. Cubrir. Los sacrificios de la antigüedad solamente podían cubrir el pecado, no quitarlos de en medio. Por eso vino Cristo. Porque una de las razones, o como tipo que vemos, los sacrificios de la antigüedad no eran suficientes para poder quitar el pecado de en medio. Solo la sangre preciosa de Cristo, su vida entregada, su vida preciosa, es capaz, es suficiente para quitar el pecado de en medio. De tal forma de que Dios, al ver a aquel que ha recibido el perdón, aquel que se ha apropiado de la obra, aquel que ha recibido a Cristo como Salvador, ya él no ve los pecados. Ve la sangre de Cristo que está ahí, a su vista. Una vida entregada. Y debía ser quemada, que es lo principal de este sacrificio, como dice el verso 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, inclusive su sangre. En otros sacrificios se tomaba de la sangre, se recolectaba la sangre y se esparcía en varias partes del tabernáculo. Pero aquí todo el animal, toda la vaca debía ser quemada. ¿Para qué? Para recolectar todo lo que era
las cenizas. Todo quemado significa la palabra holocausto. Era un sacrificio en holocausto. La ira de Dios, el fuego de Dios por el pecado, nos habla acerca del sacrificio de Cristo, como Él también recibió el castigo que nuestros pecados merecían, Él lo recibió. El fuego de la ira de Dios cayó sobre Él, de tal forma de que Él fue un sacrificio, cual un holocausto delante de Dios, en que Él pasó por el juicio de Dios a causa de nuestro pecado. ¿Y qué de las cenizas? Versículo 9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. La idea de ceniza, si alguien venía y veía la ceniza, tiene relación con la evidencia. La ceniza era la evidencia visible, tangible, de que había ocurrido un sacrificio y debían ser guardadas para el agua de la purificación. Esto es lo que tenemos en Cristo. Los israelitas tenían allí, no sé dónde la guardaban, en alguna vasija, las cenizas, tenían a mano el perdón de Dios, el poder ser limpios de la maldad. Lo tenían a mano. Tenían ahí las cenizas, tenían el agua corriente, de tal forma de que ellos podían ser limpios de aquella inmundicia de haber tocado hombre muerto o algún utensilio de aquel hombre muerto. Tenían a mano el perdón. Así también nosotros, hermanos, tenemos a mano el perdón. Cuando caemos en pecado, lo tenemos a mano. Es solamente llegar en oración delante de nuestro Dios, darnos cuenta que hemos caído y confesar nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Han pasado 2000 años desde su sacrificio y seguimos mirando al pasado, porque en este sacrificio esa es también una hermosa figura. Una muerte en el pasado hacía limpio en el presente. Porque la vaca, el sacrificio se hacía una sola vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabara las cenizas de esa vaca que se había sacrificado. Recuerdo haber leído, no sé, por ahí, que en la historia de Israel creo que se han sacrificado 6 vacas rojas, que ha servido para mantener esta ceremonia, este ritual que ellos tenían para la purificación en estos casos. Entonces, una muerte en el pasado hacía limpio ahora en el presente. Y eso es lo que tenemos en Cristo. Que podemos ir al pasado, 2000 años atrás, a la muerte de Cristo, y en el presente, en el día de hoy y mañana y pasado, cuando caigamos en pecado en forma accidental, tenemos a mano el poder llegar a Cristo para que para que Él perdone en base a su muerte en la cruz nuestro pecado. Ahora, dice el verso 12, al tercer día se purificará. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Aquel que se purificaba debía esperar hasta el tercer día. ¿Sí? Así también el pecador. Para ser salvo debe mirar no solamente a la cruz, debe mirar al tercer día, a la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y aquí aprovecho, estimado oyente, a ti, tú que no eres salvado. No sé si habrá alguna persona aquí de las que nos hemos reunido, de que aún no goza de la salvación, de que aún no puede decir que es un hijo o una hija de Dios. ¿Sabes? Para que puedas ser limpiada de tu maldad. Así como los israelitas en este periodo, para ser declarados limpios, porque eran inmundos, a causa de haber tocado cuerpo muerto o algún utensilio de aquella persona que había muerta, debía ir al sacrificio de aquella vaca. Tomar la ceniza, mezclarla con agua, y al tercer día iba a ser purificado. Así también, estimado oyente, es la salvación que Dios hoy ofrece. No a través de sacrificios de animales, que nada pueden hacer para poder quitar el pecado que hay entre Dios y el hombre. ¿Sabe? Este sacrificio tenían que hacerlo. Acabada la ceniza, debían nuevamente sacrificar una nueva vaca. No así el sacrificio de Cristo, el cual es único,
Único porque ha permitido quitar el pecado del medio. Cristo entregó su vida allí en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Por eso que decimos que la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria, porque Él ocupó el lugar que a mí me correspondía. ¿Y qué pasó allí en la cruz? Allí en la cruz le fueron cargados mis pecados, porque Isaías dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O como dice Pedro en su epístola, que quien llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Sí, fue sobre el madero. Cuando él estaba allí sobre el madero, cuando le fueron cargados mis pecados en su cuerpo. Y Dios que es santo, Dios que es limpio de ojos para ver el mal, ¿sabe lo que hizo al ver a Cristo allí en la cruz cargando mi pecado? Le desamparó. Por eso que el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios le abandonó. El Dios santo, no el Padre. El Dios santo se apartó de él. ¿Y qué además hizo? Isaías dice, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, porque Dios no solamente es un Dios justo, sino santo, que debe castigar el pecado. Y como él estaba allí en la cruz llevando mi pecado, Dios le castigó a él en vez de castigarme a mí. Por eso que dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que yo merecía, él lo recibió. Por eso que el profeta Jeremías allí en Lamentaciones habla como si Cristo mismo lo estuviese diciendo desde la cruz, mirad y ved mi dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Sabías tú que eso es lo que ocurrió en la cruz? En aquellas horas de tinieblas, cuando Él estaba llevando mi pecado. ¿Y por qué doy énfasis a que Él estaba llevando mi pecado? Porque para que sea una realidad en tu vida, te lo debes apropiar tú personalmente. Cada uno de mis hermanos que están aquí conectados pueden decir esta misma verdad que estoy diciendo. Cristo en la cruz ocupó mi lugar. Él llevó mis pecados. Él recibió el juicio que mis pecados merecían. ¿Qué es lo que hace el pecador? ¿Qué es lo que hicimos nosotros siendo pecadores y oímos este mensaje glorioso del Evangelio? Porque este es el Evangelio, la buena noticia de salvación, que solamente en Cristo y su sangre, su vida, entregada allí en la cruz, es suficiente para darnos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hicimos nosotros como incrédulos? Que oímos el Evangelio, nos dimos cuenta de nuestra condición. Reconocimos nuestro pecado delante de Dios y nos arrepentimos. Dimos un cambio completo en cuanto a la forma que teníamos de pensar, en cuanto al pecado y en cuanto a Dios. Y nos dolió el pensar que hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Y acudimos a Cristo por fe, a la obra preciosa de la cruz, y nos apropiamos de ella. Depositamos fe en el Salvador y en su obra. Recibimos a Cristo como Salvador. Inmediatamente los pecados quedaron perdonados. Porque el Cordero de Dios vino para quitar el pecado del medio, no para cubrirlos como en la antigüedad. Antiguamente aquel que sacrificaba, Dios cubría el pecado, pero solo por un tiempo, porque pecado cubierto, pero pecado cometido nuevamente volvía a aparecer. Y venía un nuevo sacrificio que cubría ese pecado, pero al siguiente día venía otro pecado. Nunca el pecado era quitado en medio. Solamente Cristo y su obra allí en la cruz es suficiente para quitar el pecado en medio. Pero no dejamos a Cristo en la cruz. En la predicación del Evangelio no se debe dejar a Cristo en la cruz. Se debe anunciar la victoria por el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria, el triunfo de la cruz, porque al tercer día Él resucitó. Él se levantó victorioso de entre los muertos, porque Dios aprobó la obra de la salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Cristo es el señalado para la salvación, porque Él resucitó, así como el hombre que estaba inmundo se purificaba con las cenizas de la becerra mezcladas con agua corriente, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. El séptimo día nos habla de la perfección, el número perfecto, el número completo.
al tercer día se purificaba, nos habla de Cristo en su resurrección victoriosa, su obra completa de la cruz, y al séptimo era purificado. Qué preciosa, preciosa salvación que Dios de antemano preparó para nosotros. Las aguas corrientes, bueno, figura del Espíritu Santo, porque aquel que nace de nuevo debe nacer por la palabra y por el agua, no el agua del bautismo. ¿No? El bautismo no está incluido para la salvación, no borra los pecados. Lo único que borra pecados es la sangre de Cristo. Ella es la que nos limpia de toda maldad. Tercer día nos habla de la obra completa de Cristo, su muerte, su resurrección al tercer día. Para que la obra de Cristo sea perfectamente aplicada en nosotros, Él debió resucitar. Y el séptimo día, el resultado es la limpieza completa, perfecta que Dios otorga para aquellos que aún no reciben a Cristo como Salvador. ¿Le has recibido? ¿Puedes decir de que tus pecados han sido perdonados, de que tus pecados ya han sido sacados entre tú y Dios y nada le debes a Dios? ¿Puedes exclamar y apropiarte de esta verdad? Te invitamos a que acudas a Cristo por salvación. Y a los hermanos, bueno, de lo que hemos visto, tenemos a mano, hermanos, el perdón. Tenemos a mano el confesar nuestro pecado. Porque aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y estamos expuestos todos los días, así como estos israelitas en su peregrinar en el desierto, así también nosotros estamos expuestos a caer en pecado. ¿Qué haremos? Los israelitas iban a las cenizas de la becerra, que les recordaban que un sacrificio había sido hecho en el pasado, y con aguas corrientes, ellos, aquellos que habían sido declarados inmundos, ahora eran purificados. Así también nosotros. Y no así también, sino mucho más nosotros, como el texto que leímos ahí en Hebreos. Terminemos leyéndolo ahora a ver si nos hace un mejor sentido después de algo, porque en realidad faltó mucho que considerar ahí. Hay mucha enseñanza que invito a los hermanos para que puedan sacar las lecciones ahí en Números capítulo 19. Y partimos leyendo ahí en Hebreos el capítulo 9, donde dice el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y aquí está la frase, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ahora hace mayor sentido, ¿cierto? Las cenizas de esta ceniza de la vaca roja, que era recolectada y que se rociaba con aguas corrientes para aquellos que habían sido declarados inmundos a causa de tocar cadáver o algún utensilio de aquel cadáver. Si las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, como algo externo, como algo limpio ceremonialmente, porque si al siguiente día tocaban a un nuevo cuerpo muerto, debían nuevamente hacer esta misma ceremonia. Dice el escritor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No, ahora no es la vaca roja, no es la vaca lazana, es la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? No limpia ceremonialmente, en el sentido de que se requiera un nuevo sacrificio para limpiarnos al día siguiente de algún pecado en el cual caigamos. No. La sangre de Cristo que se ofreció sin mancha a Dios va a limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quieres servir al Dios vivo, hermano? Bueno, debemos limpiarnos de nuestra maldad para servir. Y tenemos a mano, como los israelitas tenían a mano el perdón, así también nosotros tenemos a mano el confesar nuestro pecado, mirando a la cruz, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Vamos ahora. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, porque en ella desde el principio hasta el fin podemos ver a la persona bendita de Cristo, quien es el tema, el personaje principal de este precioso libro. Cómo nos muestra ella que desde la antigüedad los profetas profetizaron acerca de esta gracia,
Y el mismo Señor dijo, porque de mí escribió Moisés. Y ciertamente ahí en Números capítulo 19, Moisés está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la persona de Cristo. Gracias por tu gracia, que se manifestó para nosotros, no solamente para nuestra salvación, sino permanentemente, cada día, donde nos podemos acoger a esta gracia que fue destinada a nosotros. Queremos quedar encomendados a ti, agradecidos por haber estado juntos, escudriñando algo más acerca de la persona de Cristo, y rogamos también para que seas tú con hermanos nuestros que están pasando por pruebas, por dificultades, para que tú seas con ellos. En particular, pedimos por nuestro hermano nuevamente, del hermano de Lota, Pedro Sierra, quien está allí en la UCI, para que tú permitas en tu misericordia levantarle. Tú tienes el poder para hacerlo, y es por eso que rogamos. Ese es nuestro deseo, de que él sea levantado y pueda volver a su hogar contando cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Pero confiamos en que tu voluntad es mucho más sublime y perfecta que la nuestra. Y es por eso que pedimos que en todo se haga tu voluntad. Todo lo queremos hacer y pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.